y otras cosas más. Evidentemente también las nuevas variantes. Doctor Ugarte, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente ya usted debe estar al corriente de este caso, este nuevo vacunagate, también selvático, aunque en Pucallpa, donde 110 personas se han vacunado de manera irregular, se ha conocido a través de un informe de Contraloría. De esas 110 personas, incluso 48 no guardan relación con los establecimientos de salud, lo cual podría, usted nos dirá, hacer aún más grave la situación. ¿Cuáles son las sanciones que deben tener estos malos funcionarios vacunados subrepticiamente en Ucayali, como le digo, y también lo de Loreto, que se ha conocido hace muy poquito? Bueno, son dos casos diferentes. En un caso hay una identificación de alguien que decide vacunar a personas que no deberían vacunarse. Y en el otro caso, el de Ucayali, digamos, debería tener un poco más de evidencia porque es un informe preliminar de la Contraloría, ¿no es cierto? El que dice hay determinadas personas que no debieron vacunarse. Por lo menos en el informe que hemos visto, señalan tres tipos de casos. Uno, de personas que trabajaban a distancia. Sí. Otro, de personas que eran administrativas. Y otro, que eran ex trabajadores. De entrada, los definitivamente irregulares que sean ex trabajadores. En el caso de los que trabajaban a distancia, no necesariamente están excluidos porque la norma dice todos los que trabajan en salud bajo cualquiera de las modalidades. Entonces, eso incluiría, además con el argumento que las personas que están trabajando a distancia son personas que luego se van a incorporar a trabajar directamente. Y para eso necesitamos los trabajadores protegidos, digamos. Entonces, como no hay mayor precisión, yo lo dejaría ahí como un cargo. Está bien que la Contraloría observe, las personas responsables, sobre todo las autoridades, hablo del caso de Ucayali, harán los descargos y ahí se determinará. Y si hay responsabilidad por haber vacunado a quien no debía, se aplicarán las sanciones que tengan que aplicarse, eso no hay ninguna duda. Igual que en el caso de Loreto. De acuerdo, estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, también nos escuchan nuestros oyentes de la radio. Entonces, sería, digamos, lo más grave para usted a primera vista de este informe de Contraloría que ha llegado a nosotros esta noche, el caso de los ex trabajadores, no tanto los que trabajan en remoto ni los administrativos, es lo que nos parece haber entendido. Así es, efectivamente ahí hay una diferencia que la investigación tendrá que decir. Estamos hablando solo sobre lo que tanto usted, Jaime, como yo hemos podido ver del informe de Contraloría, pero no tenemos ninguna evidencia más ni ningún descargo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece muy bien que la Contraloría haga el seguimiento y señale las responsabilidades. Y se determinan las responsabilidades que apliquen las autoridades que correspondan, todo el peso de la ley, para decirlo, pero es las sanciones que ameritan casos de este tipo. Y eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿en qué circunstancias se da esta situación? Ahora en un momento hablamos de Loreto, pero en el caso de Pucallpa, que es lo más reciente, ¿cómo así, quién, de qué forma deriva? No, porque estas vacunas eran de febrero, de la primera inoculación. Y han terminado en estos extrabajadores. ¿Cómo se decide una cosa así? ¿Y cuál es la gravedad de haber hecho algo así, quitándole vacunas a personal médico? Bueno, sin duda, eso tiene que haber sido las autoridades que deciden la distribución de las vacunas y la aplicación de las mismas. Eso es lo que tiene que ser esclarecido y ahí se establecerá la responsabilidad del caso. Para decirlo de otra manera, el Ministerio de Salud envía a todas las direcciones a los directores regionales de salud, por lo tanto a las autoridades, que son quienes hacen la distribución en función del padrón que existía o que existe,
y que se distribuye por hospitales, por centros de salud, etcétera, en función del número de trabajadores. Claro. Entonces ahí las autoridades que deciden están claramente identificadas. Si hay irregularidad, son ellas quienes tienen que responder. De acuerdo, pero ¿cuáles deberían ser las sanciones a estas autoridades regionales de salud? Para usted, ministro de Salud. Bueno, hay de dos tipos, ¿no? Las sanciones administrativas, de acuerdo a la gravedad, pueden ir desde amonestación hasta separación definitiva del cargo, que son las más graves, digamos, de acuerdo a la magnitud. Pero tratándose de las vacunas tan escasas aún, debería ser considerada una falta grave. Sin duda, sin duda. Eso se valora y se decide la máxima sanción en el plano administrativo, es la separación, que puede ser por un plazo determinado o definitivamente, ¿no es cierto? Pero aparte ahí, la investigación de la Fiscalía, porque ahí también hay responsabilidades que tienen que ser evaluadas en el ámbito penal, y eso sigue su curso, y lo que el Ministerio hace siempre es contribuir con las investigaciones fiscales cuando hay evidencias de que eso puede ser temas penales, y por lo tanto la justicia tiene que actuar. El Ministerio Público debe actuar de oficio. Sin duda, claro que sí. Y deben ser las sanciones más graves, digamos. Aquí no cabe una amonestación, digamos, ¿no? No, aquí debería producirse una separación del cargo, por lo menos. Bueno, dependiendo de la responsabilidad de cada quien, ¿no? Hay quienes tienen más responsabilidad y hay quienes de repente son operativos en las decisiones, y ahí se puede hacer una diferenciación de responsabilidades. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no es cierto? Pero esos son los pasos que se deben dar luego de seguir un debido proceso, que el punto de partida es el informe de la Contraloría. Exacto. Y la evidencia de que hay razones para investigar y para determinar responsabilidades. Y en el caso de Loreto, la cosa parece un poco más orquestada, ¿no? Queda claro que, por lo menos como punto de partida, tenemos a las autoridades regionales de salud, es decir, a los directores regionales de salud, como principales responsables, porque es a ellos a quienes se les envía las vacunas, y luego ocurre esto. Es decir, hay una responsabilidad per se, y las sanciones, a su juicio, deberían ser graves. En el caso de Loreto, donde está el director regional de salud, y hasta lo que entiendo, hemos revisado, hemos llamado, él sigue en su cargo, él sigue como director regional de salud, pero está siendo citado en el Congreso esta semana. ¿Para usted él debe ser separado del cargo de acuerdo a los hechos que se han conocido hasta hoy? Queda un punto a determinar, y efectivamente eso la investigación debe definir, porque si la decisión de vacunar a personas que no debían ser vacunadas no ha sido dada por el director regional de salud, sino por un cargo subalterno, obviamente se focaliza la responsabilidad ahí. Pero claro, uno puede decir, ¿cómo puede ser una decisión de este tipo que no conozca al director regional, ¿no es cierto? Entonces uno puede suponer que la investigación tiene que ser muy precisa y objetiva. Yo no quiero adelantar opinión en ninguno de los casos, pero la investigación aquí no requiere profundizar mucho, me parece, ¿no es cierto? Exacto. Fácilmente se puede determinar rápidamente, y hay varios órganos que están actuando. Nosotros hemos encargado a la Superintendencia de Salud, que es un órgano del Ministerio de Salud, para que se apersone y están ahí investigando. La Contraloría ha intervenido también de oficio y se va a determinar. Igualmente la Fiscalía. Entonces, no creo que esto demore mucho, aún respetando el debido proceso, y en los próximos días deberíamos tener claramente responsabilidades y la aplicación de las sanciones que correspondan. Porque sí, lo que queda claro es que hay una responsabilidad funcional más allá de los hechos o el detalle que se pueda conocer luego. Es decir, claro, al director regional de salud le entregan las vacunas y pasan estas cosas, ¿no? Entonces, pero, si quiere, llámele además, responsabilidad mediata, si quiere. ¿No? No, o sea, no solo, ¿no? Existe una responsabilidad. Sin duda, pero no solo, digo, porque también existe la responsabilidad
por no haber ejercido la supervisión adecuada en una cosa tan especial. Así es. Entonces ahí aparece claramente, aunque no haya dado la decisión, no haya tomado la decisión, si no ha hecho una supervisión que corresponde a quienes ejercen la función directiva, existe la responsabilidad, eso no hay ninguna duda. Muy bien, doctor Ugarte, permítanos 2 minutos, tenemos que ir a la pausa y vamos a seguir conversando, no solamente sobre estos casos tan lamentables, ¿no? Y hasta que lindan con el repudio ciudadano, porque pues deja la impresión de una forma, vamos a decir así, arbitraria, ¿no? Poco leal, hasta amoral, si quiere usted, de funcionarios que tienen a su cargo inocular a adultos mayores. Eso es lo de Loreto, ¿no? Porque en Loreto se pusieron Pfizer sin ningún rubor. Pero también está la preocupación de la variante brasileña, la incidencia en Lima y también la segunda y la tercera ola. Estamos con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, con nosotros porque nada está dicho. Está con nosotros el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ministro, solo para terminar este tema tan lamentable, repetíamos, de las vacunaciones subrepticias o estos vacunagates regionales. Queda claro entonces que tenemos hasta ahora vacunagates en Loreto, Pucallpa, se ha conocido también La Libertad y Lambayeque. ¿Alguna otra región más? No tenemos información, hay un proceso de supervisión que se sigue en todos los casos. En el caso de la vacunación de adultos mayores, se ha empezado primero en Lima, como se sabe. No hemos detectado irregularidades en el caso de Lima, ni nadie ha denunciado. Hemos empezado con regiones en la semana anterior, digamos, y en varias regiones tampoco hemos sido informados, salvo esto de Loreto. Si hubiese alguna otra irregularidad, obviamente vamos a intervenir. Pero en este caso, yo quiero añadir, Jaime, un elemento adicional, porque efectivamente, particularmente en la vacunación de adultos mayores, la pulcritud tiene que estar por allá. Es decir, estamos vacunando a lo más sensible de nuestra población, a lo más significativo, a lo que es más vulnerable. Por lo tanto, por eso lo de Loreto no es grave. Haber, pues, irregularidades de este tipo, ¿no es cierto? Por eso lo de Loreto es grave, digo. Sí, claro. Por eso mismo es grave. Porque se ha tomado, digamos, con una ligereza absoluta decisiones de este tipo que no podrían darse, y eso nos indigna. Nos indigna como cuando nos enteramos que se habían producido vacunaciones absolutamente fuera de lugar hace un mes, ¿no es cierto? Entonces, a mí, como ministro, me indigna que se produzca, particularmente con vacunas que están destinadas a personas tan sensibles y tan vulnerables como son nuestros adultos mayores. Por eso la indignación, le decía en el segmento anterior, bien pudiese canalizarse en acciones firmes, concretas, efectivas y rápidas, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba justamente por el doctor Calampa. Nosotros hablamos en la radio hace un par de días con él y nos decía, porque recuerdo claramente la entrevista, mire, yo estaba viendo otras cosas, entonces, ¿no? La doctora Clara Bustamante es la que estaba viendo. No puede responder así, pues, ¿no? No puede responder así. Yo soy el director regional de salud, no, estaba viendo otras cosas, entonces, bueno, pasó esto de las vacunas, yo no sabía, no estaba enterado. ¿Cómo? Es grave. No, eso sin duda tiene que ser parte de la evaluación y hasta, digamos, por responsabilidad, uno individualmente se encuentra que hay una situación de ese nivel, uno mismo toma la decisión, ¿no es cierto? Pero los organismos correspondientes estoy seguro que van a determinar claramente y se adoptarán las medidas que sean necesarias.
Nuevas variantes. A ver, hemos tenido ayer el pico máximo histórico de contagios, también el récord de pruebas tomadas, ¿no? Y también eso puede guardar una relación, pero evidentemente las variantes o la variante brasileña también pesa, ¿no? Y lo que mucha gente se pregunta es, ¿cuán efectivas pueden ser las vacunas que se están colocando hoy a la gente respecto a la variante brasileña, por ejemplo? Es decir, si la gente realmente se está inmunizando o esta variante puede complicar la vacunación. Eso no lo sabemos. Digamos, en principio, todas las vacunas que están siendo aprobadas y cuya eficacia está siendo señalada por los órganos correspondientes, deberían tener una protección muy amplia, incluyendo estas variantes, en la medida en que son modificaciones parciales. No son nuevos virus, ¿no es cierto? No son mutaciones que condicionan diferencias muy, digamos, abismales. Entonces, en principio debemos suponer que sí, pero a todos nos interesa que eso se demuestre plenamente, ¿no es cierto? Y corresponde a los fabricantes, a los productores, hacer esa investigación y a los organismos reguladores pedirles que esas comprobaciones sean claramente demostrables. Claro. Para velar por la salud pública de todo el mundo, digamos, ¿no? Es una responsabilidad a nivel mundial, a nivel internacional. Lo otro es con qué velocidad se están detectando otras variantes. Se habla hasta de 50 variantes o subvariantes en total, y lo que sabemos es solo de la brasileña, de la P1, ¿no? Pero está la Reino Unido, está la sudafricana. ¿Cuándo podremos conocer las otras variantes que están? Entiendo que se está estudiando o se está revisando, el monitoreo se hace en Lima, Arequipa y Amazonas, en la Cayetano. ¿Qué está haciendo el INS? Bueno, el INS está siguiendo una metodología que se ha desarrollado recientemente por la Universidad de Yale, que es una metodología que permite obtener resultados relativamente más rápido que con otras metodologías y que está orientada justamente a buscar las tres variantes más conocidas, que es la inglesa, la sudafricana y la brasilera. Ahora, podemos ser muy exquisitos en la investigación, pero nosotros ponemos por delante el sentido común. Y el sentido común nos dice que no había que esperar mucho tiempo para saber que la variante brasilera había entrado en el país y lo hemos ido viendo periódicamente. Sabemos, porque esta es la variante Manaus, ¿no es cierto? Sí, claro. Así se le llama también. Bueno, pero Manaus es pues una comunicación directa con Iquitos. Hay una relación total de toda la vida, así es, digamos. Entonces, es una comunicación humana, hay una migración permanente, hay comercio. Ya habíamos detectado esto en Caballo Cocha, se detectó también en Iquitos, hace semanas. Luego se ha detectado en San Martín, se ha detectado en Huánuco. Entonces, sabíamos el circuito que estaba tomando esta variante y se ha estado procurando intensificar las medidas de prevención en toda esa ruta, que es la ruta normal de la movilización de las personas, y que no se requiere que alguien venga desde Caballococha hasta Lima, sino que van avanzando por tramos. Y no es casual que la tengamos con mayor, digamos, intensidad a la entrada de Lima por la vía de la carretera central. Entonces, podemos hacer mucha disquisición de la investigación esta genómica que se está haciendo por parte de instituciones de salud, pero es claro que además la Organización Mundial de la Salud ya lo advirtió para toda América Latina, que la variante brasilera tenía el riesgo de convertirse en predominante. Entonces estamos casi comprobando lo que los supuestos científicos anunciaban. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentar esa realidad.
y no, digamos que de repente no descubrimos la sudafricana, de repente no, efectivamente, pero la que está aquí y la que va a estar en los otros países de América Latina, de Sudamérica por lo menos, La es brasileña. la variante brasilera. Ahora, Y eso es lo que tenemos que hacer. se sigue reclamando, por otro lado, ministro, una mayor velocidad para la vacunación y aún se reportan, por lo menos en días pasados, desórdenes en los centros de vacunación, en los padrones, sobre todo, como usted bien decía, al sector más importante en este momento, que son los adultos mayores. Mi pregunta es, ¿estamos en condiciones de vacunar 60.000 personas a diario en el Perú desde abril, tal como usted lo ha confirmado? Mire, nosotros vamos a vacunar a la velocidad que tengamos las vacunas. Claro. No me queda la menor duda que tenemos más capacidad de vacunación que lo que hoy se mide. Porque hoy lo que se está midiendo es lo que está llegando. Entonces, cuando nos dicen con una vacunación de 10, 12.000 diarios vamos a llegar no sé qué año. Es cierto, pero eso es si recibiésemos la vacuna con esa velocidad. Pero lo que estamos seguros que va a suceder, porque se han firmado los contratos y se están cumpliendo, es que ya en abril tengamos un volumen mayor de lo que viene siendo 50.000 Pfizer semanales, vamos a pasar a 200.000, con la posibilidad que ingresen otras vacunas además. Que podamos vacunar una mayor cantidad en esas condiciones, yo digo sí. Tenemos capacidad, no solo el Ministerio de Salud, también es salud, también las sanidades. Por ejemplo, las brigadas que están vacunando en la Fuerza Armada, en la Policía Nacional, y cuando terminen, las vamos a integrar a un trabajo mucho más de conjunto. ¿Cuánto se está vacunando a diario hoy, al día de hoy? ¿Cuántas personas se están vacunando a diario hoy? Mire, midiendo la semana en la que hemos tenido 165.000 vacunas, porque llegaron 50 más 116, 20.000 diarios. Porque con eso se ha barrido y se han acabado las vacunas. Y podríamos vacunar a un ritmo mayor, porque eso, digamos, dentro de las cuotas diarias, se cumplían antes de cumplir los horarios de trabajo de los vacunadores. 20.000 personas diarias y desde abril usted estima 20.000 personas diarias y usted estima que desde abril serán 60.000 aproximadamente diarias. ¿Y Sinopharm cuándo llegan? Las de Sinopharm que están atrasadas. No tenemos fecha todavía, esto está en un proceso de registro de información para poder ampliar el registro provisional, que es el que se ha planteado, pero por ejemplo, en mayo ya no van a llegar 200.000 semanales, van a llegar 2 millones. Entonces, ¿semanales? Cuando se retrasen otras, entre mayo y junio van a llegar 2-3 millones, que es lo que está ofrecido por Pfizer, ¿no? Pero también van a llegar, no tenemos fecha, por la vía de COVAX Facility, vacunas de AstraZeneca. Están ahorita un poco en duda en el mundo, ¿no? Están un poco, digamos, hay escepticismo de la gente, aunque se dice que tienen todavía un rango de inmunización, pero por ejemplo acabamos de hablar hace un momento con el doctor Sukayama y la cosa está un poco difícil con AstraZeneca, ¿no? Bueno, pero los países que cuestionaron ya se abstuvieron de cuestionar a partir de la evaluación. La Unión Europea acaba de respaldar plenamente a la vacuna AstraZeneca y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que estos efectos secundarios de trombosis que se ha visto no son en una proporción superior a lo que se podría pensar en la población normal. Lo que sí AstraZeneca no puede con la sudafricana, eso sí ha quedado claro. AstraZeneca con la sudafricana sí está más complicado, digamos, como dato. No lo sabemos, yo no sé de dónde sale esa afirmación. No hay un estudio que diga que AstraZeneca no sirve contra la sudafricana. Por lo menos no conocemos. No es un dato que nos acaba de compartir el doctor Sukayama. Bueno, pero quisiéramos ver los estudios que demuestran eso, porque finalmente son los órganos reguladores los que van a determinar esa función. Es la FDA en Estados Unidos, es la EMA en Europa, etcétera, ¿no?
Una consulta, Pero- ¿cuándo retiran la ivermectina definitivamente? ¿Cuándo va a ser el pronunciamiento final después de lo que ha dicho la EMA, la FDA, Merck? Porque eso es lo que está pidiendo el Colegio Médico. La Organización Mundial de la Salud está por emitir un informe final Ya. que creo que va a ser definitivo para los efectos de la decisión del propio Ministerio de Salud. Ujú. Ahora, finalmente, se ha confirmado que la doctora Coralit García, quien reemplazó a Germán Málaga en los ensayos de la Cayetano, ha renunciado. Se dice que por motivos personales, pero más allá de eso, ¿cómo queda la situación del ensayo de la Cayetano con esto, ministro? Mire, lo que se observa es una crisis en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no es cierto? El estudio, el ensayo clínico está prácticamente concluido y ellos son los responsables en determinar quiénes asumen este último tramo. Recordemos que ese ensayo clínico es un acuerdo entre dos privados. Ahí el gobierno no tiene nada que hacer en cuanto a responsabilidad del proceso, salvo la supervisión que el Instituto Nacional de A eso Salud voy. tiene que hacer. A eso Pero la Universidad Cayetano de Heredia es un privado que contrata con Sinopharm, que para nosotros es otro privado. Pero lo que debe ellos, preocuparle al gobierno es el ensayo clínico, pues. sin duda. Y por eso es la función vigilante del Instituto Nacional de Salud. Y hasta donde se detecta, el ensayo clínico como tal no está cuestionado. Hasta donde va la investigación y la supervisión del Instituto Nacional de Salud. Si algo se descubre después, será de precantar, digamos. Pero actualmente ni el escándalo de las vacunas estas irregulares, ni las renuncias de las personas cuestionan el ensayo clínico tal como ha sido desarrollado. El ministro de Salud, Óscar Huarte, con nosotros respondiendo a varias interrogantes que están surgiendo en estos días a propósito de las vacunaciones y más. Gracias, ministro, por esta entrevista. Que Muchas tenga usted gracias, muy buenas Jaime. noches. Hasta otra la próxima. oportunidad. Muy bien. Gracias. Dejamos por un momento ya las vacunaciones, la pandemia, aunque no del todo. Lo que viene es un debate, pero vamos a comenzar el debate